Saludos, máster y compañeros. Somos estudiantes del tercer semestre de la carrera de Educación Inicial, pertenecientes al grupo C2 de la Unidad Estatal de Milagro. El día de hoy tenemos el honor de presentar el aula invertida como alternativa innovadora de la educación. Permítame presentar al equipo responsable de esta exposición. Hurtado Pinargote, Ingrid Yulisa. Pacheco González, Keila Priscila. Vera Tavares, Mariuxi Roxana, y quien les habla, Macías Tuárez Ruth Melissa. Bajo la guía de nuestra docente, la doctora Alexandra Álvarez Santos, hemos investigado a profundidad este modelo pedagógico que está revolucionando los procesos de enseñanza, aprendizaje en el siglo XXI. Iniciamos con convicción de este conocimiento que contribuirá a nuestra formación como docentes innovadores, capaces de responder a las necesidades educativas actuales. Comencemos. Como introducción de las TIC en la educación, tenemos la idealización que ha interrumpido en todos los ámbitos de la sociedad, revolucionando las formas de comunicarse, trabajar, aprender. La educación como principal generadora de conocimientos y habilidades no puede mantenerse al margen de estos cambios. La incorporación de tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, configura un proceso de transformación profunda que requiere que los docentes desarrollen nuevas competencias, adopten metodologías innovadoras y utilicen recursos digitales de manera efectiva. Esta asignatura es fundamental para formar profesionales de la educación capaces de diseñar, implementar y gestionar entornos de aprendizajes que sean interactivos, inclusivos y adaptados para las necesidades actuales. En las introducciones tenemos la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. En la unidad 1 tenemos la revolución de tecnologías en la educación. Como es, las TIC impactan profundamente en la educación. En la unidad 2 tenemos la educación digital, que se trata de abordar la historia de modelos, de creación de contenidos y recursos utilizados en enfoques curriculares. En la unidad 3 tenemos el aula invertida como alternativa de la educación, que incluye conceptos sobre la evolución de las TIC, su impacto en la sociedad y los desafíos en la educación en la era digital. En la unidad 4 tenemos comunidades virales para la educación. Se centra en el uso de las redes sociales y los buscadores de la información como herramientas educativas. Gracias. Bueno, como primera unidad tenemos que aborda la evaluación de las TIC y sus impactos en la sociedad y en los procesos educativos. Se representa un recorrido histórico de cómo estas tecnologías han ido emergiendo desde las herramientas básicas hasta las plataformas en la nube y cómo han ido modificando el papel del docente y alumno. Se interpretan los principales desafíos que surgen en la implementación, tal como la brecha, la seguridad de información y el uso responsable. Además, se enfatiza que la formación del docente en competencias digitales es un elemento esencial para convertir las TIC en instrumentos efectivos para la innovación pedagógica y la mejora continua de la enseñanza. Como podemos observar, las TIC y las soluciones de las herramientas. Tenemos los retos actuales, que son la brecha digital, la seguridad de la innovación, la formación docente, la desigualdad en el acceso a la tecnología. También podemos decir que en la educación inicial, el uso del software educativo como contribuye al desarrollo integral, incluso en el caso con necesidades especiales. Además, las TIC facilitan evoluciones personalizadas, dinámicas y accesibles. Hoy más que nunca es fundamental que el docente y los estudiantes desarrollen competencias digitales.
La inclusión tecnológica bien complementada no solo mejora el aprendizaje, sino que también lo hace más accesible, interactivo y adaptado al mundo actual. Como ejemplo de la primera unidad tenemos la revolución tecnológica en la educación, que es implementación de estrategias para superar la brecha digital en la formación docente. Esto conlleva el contexto, la acción y el resultado. Como unidad 2 tenemos la educación digital. En esta unidad profundizamos en la aplicación y herramientas digitales más relevantes para la educación, como plataformas de gestión de aprendizaje, recursos multimedia y software interactivo. Se realiza un análisis de la evolución de la web desde sus primeros modelos hasta la web 3.0 y como esta evolución potencia nuevas formas de interacción y aprendizaje. También se discuten las estrategias y recursos necesarios para, evaluar los aprendizajes apoyados en las TIC, promoviendo aspectos como la personalización y aprendizaje colaborativo. Estas herramientas como Google Classroom, Forms, Kahoot, Bloyer o Kanban permiten crear actividades dinámicas y evaluar aprendizajes de forma eficaz. Además, el rol del tutor online en clave ya no solo transmite conocimiento, sino que guía, motiva y acompaña al estudiante formando la interacción mediante plataformas digitales sincrónicas y asincrónicas. La formación del tutor debe incluir competencias tecnológicas, pedagógicas, éticas y emocionales para gestionar entornos virtuales de forma efectiva, garantizando un aprendizaje colaborativo accesible y adaptado a las nuevas demandas educativas. Como ejemplo de esta unidad tenemos la creación de material multimedia en EducaPlay para aprendizaje interactivo. En conclusión, la tecnología, la transformación en la educación, haciendo posible un aprendizaje más dinámico, accesible y personalizado. Las TIC y el rol activo del docente y tutor digital son claves para enfrentar los retos del siglo XX y garantizar una educación de calidad inclusiva y adaptada a las nuevas realidades. A continuación, mi compañero. En la unidad 3 tenemos el aula invertida de metodologías innovadoras. En este capítulo explica el concepto del aula invertida, una estrategia pedagógica que reorganiza los tiempos y espacios de enseñanza y aprendizaje, permitiendo que el contenido teórico se acceda de forma autónoma fuera del aula. La unidad describe cómo implementar recursos abiertos y plataformas digitales para facilitar esta metodología. Y cómo los roles tradicionales del docente y los estudiantes se reinventan en este contexto. La finalidad es promover estudiantes más autónomos, activos y participativos en entornos de fomentar la interacción, la colaboración y la reflexión crítica. En el aula invertida tenemos el modelo tradicional y el modelo del aula invertida. La creación de los contenidos para Flip Classroom descubre las herramientas y las estrategias esenciales para transformar tu diseño tradicional en experiencia y aprendizaje de interventivo efectivas. En las herramientas para compartir contenido en las plataformas tenemos Moodle y Google Classroom, centralizar los recursos que permiten seguimiento en personalizados. Tenemos también las redes sociales, las educativas como Twitter y muchas más. También tenemos Blogspot y Quizy, ideales para crear espacios colaborativos donde publicar material complementario.
La creación de videos educativos no se queda atrás, donde es la planificación, la producción y la distribución. Como punto final tenemos el diseño de actividades interactivas, como gamificación, ejercicios prácticos y proyectos colaborativos. En el aula invertida de la educación tenemos la eficiencia del modelo FLIT. Classroom depende de la materia en lo que se aplique. Varios estudios muestran el alto índice de la satisfacción en los alumnos. El uso del video recomendando Flip Classroom en su versatilidad y reutilización. Como ejemplo de la unidad 3 del aula invertida tenemos el reconocimiento de números de la educación, que es el contexto, la acción y el resultado. En contexto tenemos, una profesora busca que los niños comiencen a familiarizarse con los números y su relación con las cantidades, prepara videos explicativos y comparte un aula virtual. En acción, tenemos los niños ven cada video con canción, actividad sencilla sobre los números y conteo. En resultado, los niños empiezan a reconocer y manipular los números de forma autónoma. Gracias. Unidad 4. Comunidades virtuales para la educación. Tema: redes sociales como herramienta de integración educativa. El uso de las redes sociales por parte de los jóvenes adultos, evidente con el pasar de los años. Cada vez son más los usuarios que se suman a ser parte de dichas redes ante el panorama social actual y constante crecimiento que han tenido las redes sociales. Las instituciones educativas han optado por utilizar dentro del contexto educativo como apoyo en la formación de los alumnos y docentes. Las redes sociales, tipo y características de redes sociales. Las redes sociales son plataformas digitales que permiten a los usuarios crear, compartir contenido y conectar con otros. Característica, ventaja, desarrollo de competencia tecnológica, trabajo en equipo, identidad digital. Desventaja, distracción, exposición de datos personales, reducción de interacción presencial. Identidad digital es concebida como el conjunto de información que proporciona o exponer al usuario a las diferentes redes. Esta información puede variar desde la exposición de imágenes iniciada por comentarios, información con otros usuarios. Aprovechamiento de las redes sociales para la educación. Promueve el pensamiento crítico, relaciones interpersonales, desarrollo de competencias cognitivas y tecnológicas. Incrementa el aprendizaje del grupo, alcanzando mayores niveles de rendimiento académico. Incrementa la movilización de todos los integrantes del grupo. La retención de los aprendidos es mayor. Como ejemplo de la unidad 4, comunidades virtuales para la educación. Comunidad, contexto. Un equipo de docentes y padres de familia crea un grupo de WhatsApp para coordinar eventos escolares y actividades extraescolares. Implementación. Se evitan recordatorios, fotografías de eventos, horarios y materiales necesarios. Se fortalece la comunicación entre todos los autores involucrados en la educación de los estudiantes. Resultado: mayor influidez en la organización y seguimiento de actividades, promoviendo la participación y el sentido de la comunidad. Gracias. Como conclusiones tenemos la importancia de las tecnologías de información y la comunicación TICs y metodologías innovadoras en la educación es fundamental para responder a los cambios y demandas de la sociedad digital. Para ello,
Es crucial que los docentes cuenten con una formación adecuada en TICs, que les permita innovar, personalizar el proceso de enseñanza y potenciar habilidades de autonomía, responsabilidad en los estudiantes. La interacción entre el uso responsable de las redes sociales, el aula invertida y la innovación tecnológica genera un entorno propicio para el aprendizaje activo, personalizado y significativo. Si los futuros docentes no están preparados ni cuentan con conocimientos en las TIC, la educación corre el riesgo de quedar rezagada en el mundo cada vez más digital y conectado. Esto puede traducirse en una enseñanza desconectada de las realidades de los estudiantes, limitando sus oportunidades de aprendizaje, desarrollo de habilidades tecnológicas y participación activa en la sociedad. Y claro, en la sociedad del conocimiento. La falta de preparación tecnológica puede también dificultar la creación de ambientes de aprendizajes innovadores, colaborativos y motivadores, esencial para formar ciudadanos críticos, responsables y autónomos. Por otro lado, la asignatura TICS y su integración en la formación docente representa una oportunidad invaluable para potenciar el perfil profesional, permitiendo que los futuros docentes se conviertan en mediadores efectivos en el proceso de aprendizaje digital. Este conocimiento no solo enriquece su práctica pedagógica, sino que también los habilita para liderar procesos de innovación, afrontar los desafíos y preparar a los estudiantes para un mundo de constantes cambios. En definitiva, la formación en TICs es clave para los docentes. Pueden cumplir con su rol en la sociedad actual, formando generaciones únicas y capaces para afrontar con éxito los retos del siglo XXI. En relación con la calidad de enseñanza, la falta de preparación en TICs puede tener consecuencias severas, obsoletas, escasas, motivación al estudiante. Desigualdad en el acceso o recurso a una educación desconectada de las realidades sociales y tecnológicas del mundo actual. Esto limita el desarrollo de habilidades críticas, creativas y tecnológicas en los estudiantes, afectando su participación activa en la sociedad del conocimiento y reduciendo las posibilidades de éxito en su vida académica y profesional. Esperemos que este recorrido por la integración de las TIC en la educación haya sido de interés y utilidad. La transformación educativa requiere de docentes innovadores y comprometidos con el aprendizaje de calidad. Como futuros docentes de educación inicial, asumiremos el compromiso de implementar estas estrategias con responsabilidad y creatividad, siempre en beneficio de nuestros niños y niñas. Los invitamos a reflexionar. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros ser agentes de cambio en esta revolución educativa? Muchas gracias nuevamente y sigamos construyendo una educación más dinámica, inclusiva y significativa. Hasta luego.